Hola, buenas noches, amigos de la Asociación Astronómica de Madrid y demás amantes de la astronomía que os habéis conectado al canal YouTube de la agrupación madrileña para oír esta charla de Ramón Naves y Montse Campàs sobre observación. Hola, buenas noches, amigos de la Asociación Astronómica de Madrid. Sobre esta charla de observación de cometas y asteroides. Bueno, me presento, soy Jordi Lopesino, soy uno de los directores de la colección Astro Marcombo de la editorial Marcombo de aquí de Barcelona. Una colección de libros que tratan sobre temas de astronomía, como muchos de vosotros ya sabéis. Y Ramón y Montse hace un poco tiempo sacaron un título que hace referencia a la charla de esta noche. Bueno, yo os quería presentar un poquito la colección. Aquí tenemos hasta el momento los 10 títulos de astronomía más aplicada a diferentes aspectos científicos y un par de títulos que están fuera de colección, pero que, bueno, que sirven para introducirse en el mundo de la astronomía. Aprovecho para deciros que tenemos un par de títulos más en cartera que debido al COVID del 2020 hemos retrasado un poquito, pero que esperamos que en el 2021 le podemos dar salida. Bueno, como veis, uno de los libros es el de cometas y asteroides. Este matrimonio de astrónomos que se dedican desde hace muchísimos años juntos a hacer astronomía y observando desde casa, bueno, pues son la gente más preparada que conozco en este país para tratar ciertos temas como es este que vamos a tocar ahí. Cualquier cosa que diga de Ramón y Montse me voy a quedar corto, porque además de grandes astrónomos son grandes personas. Y bueno, aprovechamos desde Marcombo para dar soporte a estos autores y de alguna manera queríamos hacer una pequeña ayuda a los interesados en los libros de astronomía. Y mira, hasta el día 6 de noviembre, o sea, todo lo que queda de semana, vamos a hacer un 5% de descuento y envío gratuito a la península a todos los que entren en la página de Marcombo, en la sección de Astro Marcombo, y tecleen el código AAM 2020, que es Agrupación Astronómica de Madrid 2020. Con esto ya, mira, tenemos unas ventajillas que siempre va bien aprovechar. Y bueno, yo no quiero acaparar la presentación porque yo sé que Ramón y Montse tienen muchas cosas que explicar y os dejo con ellos. Espero que paséis una charla muy agradable. Buenas noches, os iré siguiendo desde YouTube. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias a Jordi por la presentación. Y bueno, agradeceros a todos pues que vuestra atención y que yo pueda pues daros la brasa con lo que me apasiona, que es el mundo de los cometas y asteroides. A ver si hago un clic. Perfecto. Y ahora debería salir la primera, que es una imagen del cometa Holmes, que tuvo un grandísimo estallido, y pone el título Observación de asteroides, cometas, astrometría y fotometría. Bueno, paso a lo que comentaba al principio, a la imagen de mi observatorio, donde salgo aquí la mar de contento, posando al lado del Ferrari, que es el telescopio, con su montura de horquilla, la cámara CCD, en fin, ya digo. Este es un buen telescopio que tiene bastante tamaño, tiene 30 centímetros de diámetro, pero para hacer todo este tipo de trabajos, un telescopio más sencillo es perfectamente válido. Desde un refractor, podríamos decir, de 70 milímetros. No hace falta un grandísimo telescopio. Y cámara CCD, cualquiera del mercado, incluso una cámara digital. Yo recomiendo siempre CCDs, pero es cierto que con una cámara digital también se puede obtener, sobre todo, una astrometría muy digna y una fotometría también bastante digna. Bien. Esta es la contaminación lumínica que hay en mi observatorio, porque a veces me dicen, Ramón, pero claro, con lo que haces seguro que tienes un cielo espectacular. Sí, espectacularmente polucionado de la luz de lo que se ve al fondo en la imagen de la derecha es Mataró, y los polígonos industriales, que es algo que también me sorprende. Hay más luz en los polígonos industriales que están cerrados por la noche que en las viviendas, pero es lo que hay. Y a la izquierda pues hay una gráfica del SQM, el lechuguímetro que le llaman algunos, que mide pues el brillo de fondo del cielo.
que en mi caso las mejores noches, aquí hay una curva de alguna de las mejores noches, ronda la magnitud 19,5. Este es mi cielo. Mediocre, mejor que el de ciudad, pero mucho peor que el que tendríamos en cualquier sitio, pues eso, alejado de las poblaciones principales, como podría ser el cielo de Àger o, bueno, en muchos otros lugares adecuados del Pirineo, por ejemplo. Aquí que se ven las luces ámbar, ahora nos las han cambiado y las han puesto blancas. Sí, Quiero decir que aún peor. Sí, ya no son ámbar, ya no son ámbar. Bueno. A ver, hay que intentar luchar contra la contaminación lumínica y desde eso, pues aquí en Madrid sabéis mucho porque hay gente en la universidad que domina el tema como nadie en el mundo, ¿eh? Pero al final, por desgracia, hay que batallar con ella e intentar pues, observar cómo se pueda, a pesar de que la contaminación lumínica lo complica. Bueno, asteroides. Hablaremos de asteroides y de cometas, pero cabría hacer, pues, se podría clasificar los asteroides de muchas maneras, pero particularmente a mí la que me interesa más es a través de sus órbitas. De acuerdo que hay asteroides que son rocosos, otros son metálicos, otros son carbonáceos, y dentro de estos tipos habría muchas distinciones que hacer, pero este no es mi fuerte. Mi fuerte o mi predilección, voy a decirlo así, es intentar clasificar los asteroides por el tipo de órbita, por ahí donde se encuentran, por ahí donde se formaron. Yo siempre digo, pongo un ejemplo, y es que ¿por qué estudiar los asteroides y los cometas? Pues es una manera de entender de qué están hechos los planetas y de qué está hecho el sistema solar. Y es un poco, siempre pongo una analogía, y es que si quisiéramos saber de qué está hecho un planeta, no tenemos la tecnología para abrirlo en canal, cortarlo con sierra y ver los componentes interiores. Y la analogía que hago es comparar eso con intentar observar cuando se ha hecho una casa, una vivienda, normalmente los albañiles han dejado una serie de materiales, sobre todo cuando la casa está recién hecha, alrededor, y estos materiales, como pueden ser algún trozo de viga, algunos ladrillos tochos que hayan quedado, sacos de cemento, esos materiales que encontramos fuera de la casa, en los aledaños, pues nos pueden servir para entender cómo se ha hecho la casa sin tener la necesidad de destrozarla. Pues lo mismo sucede con los cometas y asteroides. Los cometas y asteroides, estudiando cómo están hechos, nos permite saber qué había en el sistema solar antes de que se formaran o se terminaran de formar los planetas. Por lo tanto, los asteroides y los cometas son un poco los ladrillos, los cementos con los que se formaron los planetas. Por eso son tan interesantes. Son como unos fósiles que nos han quedado de los restos de la formación del sistema solar. Por eso son tan interesantes. Bueno, los asteroides, según su órbita, se clasifican de la siguiente manera. Neos, que son los que se aproximan a la Tierra. Los del cinturón principal, que la mayoría de gente son los que más conoce, son los que están entre la órbita de Marte y Júpiter, donde están la inmensa mayoría. Los troyanos, que típicamente son unos asteroides que orbitan 60 grados por delante y por detrás de la órbita de Júpiter, aunque existen también otros troyanos en otras órbitas, pero los donde más abundan es la órbita de Júpiter. Los centauros, que son como unos asteroides lejanos, pero no muy lejanos, que están entre las órbitas de Júpiter y Urano y Saturno, por allí, lejos, más lejos de Júpiter. Y los téneos, que son los auténticos asteroides lejanos, que están transneptunianos, por detrás de Neptuno, del cual Plutón no dejaba de ser un hermano grande. Vamos a verlos un poquito más en detalle. Primero los neos. Los neos hay tres tipos. Básicamente los Atenas, los Apolo y los Amor. Quien quiera leerlo no le quedará algo más claro, pero los Atenas son básicamente los que orbitan por el interior de la órbita de la Tierra, por lo tanto tienen un periodo orbital inferior al año. Orbitan por el interior, no cruzan la órbita de la Tierra, pero se pueden acercar por dentro muchísimo. Tienen la pega de que al orbitar por dentro, pues quieras o no, pasa un poco como los planetas interiores, como Mercurio y como Venus. Nunca se ven a plena noche. Solo se ven pocas horas antes de que amanezca o de que anochezca. Por lo tanto, son un poco puñeteros en el sentido de no son tan fáciles de observar. El Apophis, que es uno de los asteroides más peligrosos
que tiene previsto pases muy cercanos en el 2036, me parece que es, pues es uno de este tipo. Es uno de este tipo. Luego están los Apolo. Los Apolo, estos sí, orbitan más o menos por los alrededores de la Tierra y la cruzan. Hay días que están, o temporadas que están por dentro de la Tierra y temporadas que están por fuera de la órbita de la Tierra. Por lo tanto, son peculiarmente peligrosos por eso, porque cruzan la órbita de la Tierra. No es que un Atenas no pueda chocar, porque aunque no cruza la órbita, se acerca tanto por dentro que puede llegar a chocar también. Y luego hay los Amor, que estos orbitan por fuera, típicamente entre la órbita de Marte y la Tierra, pero no la cruzan, no cruzan la Tierra. También son peligrosos porque aunque no lleguen a cruzar, se acercan muchísimo por la parte exterior. Son más fácilmente observables los Amor que los Atenas, porque están, digamos, en dirección más opuesta o durante más tiempo opuesta al Sol. Pero todos ellos se intentan vigilar porque algún día nos darán una sorpresa o alguna desgracia. Neos PHAs. El nombre este de PHAs es pues un palabra en inglés que significa asteroides potencialmente peligrosos. Impactores o asteroides que digo yo que nos buscan la ruina. Aquí en esta imagen hay el 2005 YU55, magnitud 17,5, que es un asteroide de los que conviene vigilar porque es bastante grandote y, bueno, y de los que se acerca con cierta peligrosidad. Entonces es un asteroide que he observado en más de una ocasión. En la imagen, perdón, podéis ver el asteroide que es puntual y las estrellas que son trazos. ¿Por qué son trazos? Porque simplemente el asteroide va tan rápido que lo que yo hago son tomas de corto espacio de tiempo para que el asteroide salga bien puntual y luego sumo las imágenes sobre la posición del asteroide, con lo cual las imágenes de las estrellas me salen movidas. Sería el equivalente que un fotógrafo cogiera una cámara y con la cámara en una pista de carreras de Fórmula 1, moviera la cámara para que el Fórmula 1 que le está pasando por delante no le salga movido. Obviamente el Fórmula 1 quedaría parado y los espectadores de fondo saldrían movidos. Pues esto es un poco lo mismo. El asteroide sale parado y las estrellas de fondo salen movidas. Aquí deberíamos ser capaces de ver un vídeo. Esperaré un poco a que aparezca en el YouTube porque hay cierto retraso. No sé si se carga la imagen, pero deberíamos ser capaces de ver... No, voy a volver atrás. Me da miedo de que no se vea. Se debería ver una bolita que cruza la imagen. No. Todo y que el otro día funcionaba, veo que este vídeo pues no, pero era este. Igual no se va a ver. Igual no se va a ver. Bueno, no. Mala suerte. Se vería una bolita que cruza. Bueno, lo paso porque creo que no se va a cargar. Luego tenemos otro caso muy chocante, que en su día fue la primera vez que sucedió. Ahora creo que ya ha sucedido en 3 o 4 ocasiones. He perdido la cuenta, creo que en 4. Como es el asteroide 2008 TC3. Vale. Sucede que en el año 2008 se detecta un asteroide, se descubre un asteroide que se acerca mucho a la Tierra. Cuando se descubrió lo teníamos prácticamente encima. Y a las pocas horas del descubrimiento empiezan a hacerse los cálculos y dice, caray, este asteroide está tan cerca que mañana chocará con la Tierra. Claro, la expectación fue mayúscula. Se descubre un asteroide, fue la primera vez que se descubre un asteroide y a las pocas horas se descubre que va a chocar con la Tierra. Y sí, la suerte para todos es que era un asteroide del tamaño de un pequeño autobús, se habla de 8 o 10 metros de diámetro aproximadamente, y cayó en el Sudán. Se avisó en el desierto del Sudán, se avisó a ese país, se desvió el tráfico aéreo por si acaso y algunas cámaras de algún país cercano, de vigilancia de una gasolinera. De una gasolinera o de un banco, creo recordar. Sí. En la cámara de seguridad, en el vídeo de seguridad del banco, se ve como prácticamente se hace de día momentáneamente por la noche del fogonazo que pegó el asteroide al reentrar. Tuvimos la suerte de poderlo observar desde aquí. Un amigo que estaba en Lanzarote, Gustavo Müller, también lo observaba. No fue fácil porque al estar tan cerca
esto iba tan rápido que apuntabas a las coordenadas previstas y no estaba allí. Ya había pasado, no cumplía exactamente con la previsión, ¿eh? Estaba cerca de donde se preveía que debía estar, pero con lo rápido que iba costó un poquito. Y lo curioso es que Gustavo pues lo encontró un poco antes que yo y yo le preguntaba, bueno, ¿sobre qué estrella lo estás encontrando? Para buscar la estrella y ponerme por ahí más o menos. Y la estrella donde él lo veía no era la misma que donde lo veía yo. Esto normalmente con los asteroides no pasa, pero con los asteroides cuando los tienes tan cerca, por un simple tema de paralaje, lo teníamos, como quien dice aquí, a punto de entrar en la atmósfera, con lo cual el asteroide estaba situado sobre unas estrellas en mi caso y sobre unas estrellas distintas desde el cielo de Lanzarote. Y ahí nos dimos cuenta de lo realmente cercano que lo teníamos. Tanto era así que incluso al comparar las imágenes del apuntado de los telescopios, veíamos que el ángulo entre ambos telescopios era enorme, cosa que, ya digo, en cualquier otro asteroide es una diferencia que es inapreciable, pero al tenerlo encima, pues bueno. Al final este asteroide reentró, un grupo de observadores españoles fuimos de los que más observaciones pudimos hacer de él y no solo reentró y cayó, sino que con el tiempo se hizo una expedición a ir a buscar los pedazos y esos pedazos se encontraron, con lo cual fue la primera vez que se descubre un asteroide que va a impactar a la Tierra antes de que impacte. O sea, se descubre no cuando ya está entrando en la atmósfera, sino en imágenes de noche. Se calcula, impacta y se encuentran los trocitos. Esto fue la primera vez, pasó en el 2008. Creo que ha pasado 3 veces más. Pero esto era un día normal. Cuando nos enteramos eran las 2 o las 3 de la noche, al día siguiente había que ir a trabajar, ¿eh? Pero fue una noche apasionante. Y aquí deberíamos ver la animación, pero me temo que pasará lo mismo que el anterior. No sé por qué no quieren ir. Veríamos un puntito que cruzaría la imagen con muchísima rapidez. Voy a obviar también la animación. No, porque no se va a ver. Bien. Y ahora vamos a los asteroides del cinturón principal, que son la mayoría. El cinturón principal es un cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Cuando yo empecé a observar por ahí el año 2000 asteroides, pues había unos 10.000 descubiertos. No llegaba a los 10.000. De hecho, queríamos guardar el número 10.000 a Plutón, porque muchos ya considerábamos que Plutón no cuadraba como... De hecho, no cuadró nunca como planeta. Y le queríamos, ya que Plutón no deja de ser un asteroide, pues le queríamos guardar un número bonito. El MPC no le gustó, pasaron los años y cuando ya había 100.000 asteroides descubiertos, intentamos de nuevo promover la idea de que a Plutón se le diera un número bonito. 100.000. Tampoco, no se consiguió. Pero bueno, y al final le ha quedado un número cualquiera, ya lo veremos. Aprovecho esta diapositiva porque también aparece... Veis que hay Júpiter en la parte baja y hay unos asteroides que están 60 grados orbitando por delante y 60 grados orbitando por detrás de Júpiter. Esto es los puntos de Lagrange, donde cualquier cosa que se coloque allí es estable y se pone a girar con el planeta 60 grados por delante y 60 grados por detrás. Se han encontrado asteroides troyanos en Júpiter. Creo que en algún otro planeta también se están buscando, en algunos se ha encontrado algo. En la Tierra no hay ninguno, pero sí se ha visto que hay un cúmulo de basura, como no podría ser de otra manera, de polvo y basura espacial, en algún punto de Lagrange por detrás o por delante de la Tierra. Hay otros puntos de Lagrange donde no hay asteroides, pero donde solemos situar actualmente sondas espaciales. Pues, por ejemplo, me parece que el Herschel estaba en una de ellas. Pero en los puntos de Lagrange, igual que estos que salen aquí, troyanos, para decirlo de alguna manera, 60 grados por delante y 60 grados por detrás, si no recuerdo mal, está instalado el satélite estéreo, las ondas estéreo que observan el Sol. Así observan el Sol, digamos, una a 120 grados de la otra, y es una manera de tener cubierto el Sol, pues casi estereográficamente hablando. Vamos a la siguiente. Asteroides Centauros. Vale. Estos asteroides se encuentran en la parte exterior del sistema solar, orbitando entre las grandes planetas. Y estos asteroides ya empiezan
a dejar claro o a dejar no claro que no es fácil clasificar las cosas. Yo quiero que os quedéis con la idea de que en el mundo de la astronomía y en el mundo de los asteroides y de los cometas, pues, y en muchas cosas en general, las cosas no son nunca blancas o negras y que las cosas son muy matizables y, y no tan fácilmente clasificar. Clasificar es una manía o una herramienta, voy a decirlo así mejor, una herramienta humana que nos ayuda a entender las cosas, pero a veces nos pensamos que las clasificaciones son algo inamovible, ¿eh? Y las clasificaciones muchas veces pues, nos muestran el tono de grises entre las cosas. Pues los centauros ocurre un poco esto. Los centauros pues se consideran que son asteroides hasta que cuando se observó algunos de ellos se vio que desprenden gases volátiles y tienen algunos hielos que desprenden volátiles y por lo tanto cualquier asteroide que desprende, que tiene volátiles, pues ya no le podemos llamar asteroides sino cometa, porque los cometas no dejan de ser unos cuerpos con más o menos roca, pero que tienen fundamentalmente una gran cantidad de hielos más o menos exóticos, de agua, de CO2, de monóxido de carbono, de carbono diatómico, y seguro que me dejo moléculas de amoníaco, varios compuestos de este tipo. Y bueno, y se ha visto que algunos asteroides centauros, pues parece que son cometas. De ellos, el asteroide lo veremos aquí, el 60558, llamado Echeclus, también está catalogado como el cometa 174P. Aquí vemos una imagen de Jordi Lopesino y a la derecha una mía con un poco más de exposición. No se aprecia mucho, pero se ve que lo que parecía un punto, en realidad está rodeado de cierta coma, de cierta actividad cometaria. Pues este es el asteroide 60558, que en realidad también tiene nombre de cometa. Es un poco para ilustrar que las cosas, pues lo que decía, no son tan claras o evidentes de cómo clasificas esto. Pues por un lado, siempre se habían considerado asteroides y ahora se ve que están emparentados en mayor o menor grado con los cometas. Bueno. La siguiente diapositiva le llamo asteroides que te dan una alegría. Esto sucedió en el 2009. En el 2009 estaba buscando asteroides y tuve la suerte de que en un campo que buscaba pues aparecieron dos asteroides, concretamente el 2009 XX y el 2009 XW, pues que en ese momento no eran conocidos. Entonces, pues mandé astrometría de ellos. De hecho, uno de los trabajos que yo hago habitualmente, trabajo sin cobrar, esto se hace por pura afición, es medir la posición de los cometas y asteroides. Esto lo enviamos al Minor Planet Center, o MPC, que es el organismo que se encarga de calcular las órbitas con los datos que aficionados y profesionales, muchos aficionados como yo, le enviamos. Pues en este caso, al enviar los datos de estos dos objetos, resultó que no eran conocidos. Entonces, te otorgan este descubrimiento y cuando pasa el tiempo y le envías más datos y la órbita se refina suficientemente, pues incluso te le dejan que le des nombre. Y entonces lo numeran. De hecho, el 2009 XX es actualmente el asteroide 281820 y su nombre es Mont Naves. Yo quería que se llamara Mont, simplemente. Mont, que es mundo en catalán. Y es, pues, el diminutivo de mi nombre Ramón y el de mi mujer Montse. Y queríamos que se llamara Mont. Les pareció demasiado corto, me dijeron que era demasiado corto y al final le añadieron mi apellido. Pero en realidad yo quería que se llamara Mont. Pero tú propones un nombre y ellos acaban haciendo un poco lo que quieren. Pero, en fin, no se puede pedir más. El otro todavía está pendiente, el 2009 XW, algún día cuando se vuelva a acercar. El XW Perdón, es el XW es el Mont Naves, el que está pendiente es el XX. El XX todavía, bueno, algún día que lo pueda volver a observar porque ahora está rondando la magnitud 21 o 22 o 23. Cuando se vuelva a acercar relativamente y ronde la magnitud 19-20, pues a ver si soy capaz de volverlo a observar para que le den un número definitivo. Pero esto puede tardar algunos años todavía. Bueno, y vamos a los téneos. Estos asteroides me apasionan
me apasiona haber podido observar algunos, porque cuando yo estudiaba, iba a la escuela, estos asteroides eran una quimera. Se suponía que existían. De hecho, nunca recuerdo el nombre. Julio. El que lo hizo, se conocen también como cinturón de Kuiper, pero el primero que demostró matemáticamente su existencia fue un latinoamericano. Ahora no recuerdo, ya me saldrá. Si recuerdo el nombre os lo digo. Julio... ahora no me sale el nombre. Bueno. Este demostró matemáticamente su existencia, pero como digo, cuando yo estudiaba no se había descubierto ninguno. Y me hace mucha gracia que pasan los años, te haces mayor, te pones a observar y ahora pues hay la tira de descubiertos y yo mismo he podido observar algunos. Bueno, hay 3 familias básicamente. Plutinos, que son objetos que tienen una resonancia 3,2 con Neptuno, es decir, pues Neptuno da 3 vueltas, cada vez que Neptuno da 3 vueltas, estos asteroides dan 2 vueltas. Plutón no deja de ser el hermano grande o uno de los hermanos grandes de esta familia. Y fijaros que aquí sale el número de Plutón, que dije que no le quisieron poner un número redondo, y Plutón es el número 134340. Plutón no es un planeta, es un asteroide. Y, de hecho, seguramente si no fuera descubierto por los americanos, nunca hubiera sido un planeta. Lo que pasa es que la política manda mucho y, bueno, seguramente los americanos no han querido... Les ha costado mucho, pues eso, degradar a Plutón, que es el único planeta descubierto por ellos, degradarlo a asteroide. Tanto es así que se inventaron una categoría que se usa con más o menos gracia, no mucha, que es la de planeta enano, para que aún se le pueda decir planeta. Pero esto no es más que una maniobra un poco chapucera. Es un asteroide transneptuniano y poco más, ¿de acuerdo? Es uno de los grandes. Pero yo más que planeta enano le llamaría asteroide gordote y poco más. Clarificarlo de planeta enano no me parece correcto. Pero bueno, estos son manías particulares. Tenéis que tener en cuenta que cuando todavía era un planeta, en la página del MPC incluso no lo clasificaban como planeta, sino que ponía, muy entre comillas todo, cometa gigante, porque en realidad veremos que todos estos transneptunianos, al estar tan alejados del Sol, se han formado en unas condiciones que seguro que guardan una cantidad de hielos volátiles tremendo. Es más, Plutón, cuando cruza la órbita de Neptuno, ya solo por el hecho de cruzar la órbita de un planeta, ya no debería ser considerado planeta, porque eso no lo hace ningún planeta que se digne, cruzar la órbita de otro. Pues cuando está más cerca de Neptuno, cuando está más cerca de Neptuno del Sol, pues Plutón, su atmósfera se activa como si fuera un cometa. Y estoy convencido de que si Plutón lo acercáramos a la órbita de Marte, sería un cometa espectacular. No estoy diciendo que sea un cometa. Lo que sí estoy diciendo es que claramente los transneptunianos y los cometas tienen muchas cosas en común. Muchas cosas en común. Luego hay todo un enjambre, que son los cubeanos, la siguiente familia, que estos tienen unas órbitas circulares a doble, triple, cuádruple distancia de Plutón. Hay Varuna, Quabara y la Tira. Los más brillantes se pueden observar con cierta dificultad, pero se pueden observar por los aficionados. Luego hay los del disco disperso, que estos todavía podríamos decir que están más emparentados con los cometas, probablemente, porque alcanzan unas distancias enormes, de 30 unidades astronómicas, hasta una distancia muchísimo mayor. O sea, 30 unidades astronómicas la parte más interna. Los ángulos también, las inclinaciones pueden ser enormes, con lo cual tienen una órbita mucho más tipo cometaria. Uno de los ejemplos más bestias es Sedna, que es un objeto que hemos tenido la suerte de que está cerca y por eso lo podemos ver, porque el día que esté en la parte más exterior de su órbita será totalmente inalcanzable, posiblemente por los mejores telescopios que se fabriquen. Ya veremos en el futuro. Tiene que mejorar mucho para la cosa para poder ver Sedna cuando esté realmente en su afelio. Bien. Aquí tenemos una representación de los teneos, de los transneptunianos. Fijaros que es todo un enjambre que está por detrás de Neptuno.
Fijaros también que hay la órbita de Eris, bastante más alejado. Hay la órbita de Sedna. Y si veis la órbita de Sedna, es que no cabe en la pantalla porque es que cuando se aleja está realmente muy, 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 muy lejos. Muy, muy lejos. Hay muchísimos transneptunianos y estoy convencido de que a medida descubriremos muchos más y si tuviéramos telescopios todavía más potentes encontraríamos más. Esto debe estar llenito, llenito. Aquí hay unos cuantos para vislumbrar el tamaño. Fijaros que aquí sale Eris, que es el que desbancó a Plutón como planeta. Aquí sale dibujado más grande que Plutón, cuando en realidad ahora sabemos que tiene prácticamente el mismo tamaño. Creo que es hasta un pelín más pequeño. Pero cuando se descubrió no se sabía exactamente su tamaño. Se suponía, pero las últimas mediciones pues dieron que era algo más pequeño. Normalmente no se define exactamente la órbita, perdón, el tamaño de un asteroide hasta que no se da la coincidencia de que el asteroide oculte una estrella. Cuando un asteroide pasa por delante de una estrella, midiendo el tiempo que esa estrella está ocultada, podemos calcular con mucha precisión el tamaño del asteroide. Pero esto no sucedió hasta bastante tiempo después del descubrimiento de Eris. De hecho, cuando se descubrió Eris, el que lo descubrió dijo, por fin he descubierto algo que va a destronar Plutón como planeta. Y llegó un momento que dicen que incluso cambió de parecer y le dijeron, no, si quieres pasar a la posteridad, di que has descubierto otro planeta incluso más grande que Plutón. Y él mismo dijo, no, no, eso no es correcto. Pero se ve que se le llegó a pensar, se lo llegó a pensar. Por suerte era un hombre cabal y dijo, no, no, esto es un transneptuniano gordote, igual que es Plutón, por lo tanto hay que quitar a Plutón como planeta. El descubrimiento de Eris, que en su día tuvo otro nombre que le llamaron Xena. ¿A alguien que le sonará? ¿No fue Xena? Sí, Xena ya no le corresponde este nombre, sino que es Eris. Curiosamente, para que veáis un poco los americanos si cortan el bacalao, pinchan y cortan, explicaré una anécdota rápida del tema de Xena. Y es que aquí en el Observatorio Astrofísico de Mallorca había un chaval, un chico, un astrofísico alemán que había descubierto muchos asteroides y quería a uno de sus asteroides ponerle Xena. ¿Por qué quería ponerle Xena? Simplemente para tocar un poco la pera, porque los americanos habían decidido que Eris se llamaría Xena sin cumplir los requisitos y sin haberlo propuesto. Es decir, fue un tema de facto. Dijeron, y este asteroide que hemos descubierto nosotros, antes de que merezca, porque todavía no tenía la órbita bien refinada, etc., antes de que lo mereciera, le dijeron llamar Xena. Entonces, este chico alemán tenía varios asteroides descubiertos que cumplían todos los requisitos para ser nombrados y dijo, quiero que se llamen Xena. Y le dijeron, no, ya existe. Y dijo, no, no, legalmente no. No sé si fue la única causa, pero fijaros que Eris se llama Eris y no se llama Xena. Porque en algún momento se pasaron, digamos, la normativa por el arco de triunfo. Y al final, pues la cosa no salió bien. Bien, ahora vamos a otro capítulo. Cometas. Los cometas. ¿Qué son los cometas? Los cometas son cuerpos sólidos compuestos de materiales que se subliman a medida que se acercan al Sol. A gran distancia, entre 5 o 10 unidades astronómicas, desarrollan una atmósfera que envuelve el núcleo, la coma. Esta coma está formada por gas y polvo. A medida que el cometa se acerca al Sol, el viento solar peina la coma y genera la cola o cabellera característica de los cometas. La cola está formada por polvo y por el gas ionizado de la coma. Tenéis que pensar que la cola de los cometas siempre apunta en dirección contraria al Sol. No tiene nada que ver con la dirección en la que se mueve un cometa. En esta imagen nos podría parecer que el cometa va de derecha a izquierda, pero no tiene por qué ser así. Los cometas, cuando se acercan al Sol, sí que llevan la cola más o menos por detrás, pero cuando se alejan, llevan la cola por delante, porque la cola la peina el viento solar. Hay básicamente dos tipos de cometas, incluso podríamos decir más, pero atacando a la órbita los periódicos de corto y largo periodo, es decir, cometas que vuelven periódicamente, y los que no vuelven. O que si vuelven es en tantos millones de años que no podemos tener claro si volverán o no volverán. Luego también hay bichos raros. Intentaremos ver alguno. No sé si hay alguna pregunta. No. No, de momento veo que no hay
Si alguien quiere no hacer lo he alguna comentado, si pregunta, alguien no entiende algo, quiere pues eso, tiene una yo cuestión, estoy vigilando el chat. Mons está vigilando el chat para decirme, oye, aclara este tema. No, se me puede cortar, no hay problema. Hay cierto delay, pero espero que la cosa no sea un desastre. Bien, tenemos muchas hipótesis de cómo están hechos los cometas, pero la cruda realidad es que no tenemos bien claro si estas hipótesis son más o menos correctas. Aquí hay 3 modelos, hay más, veremos un cuarto. Pero hay un modelo de que hay un caparazón de material refractario, que le llamamos, material refractario es materiales más rocosos que aguantan mejor la temperatura y que por lo tanto protegen a los hielos fácilmente sublimables y volátiles del interior, lo protegen de la radiación solar. Se cree que algunos cometas esta cáscara protectora, como si fuera un huevo, tiene algunos poros y por ahí se escapan los gases de los cometas. También está claro que algunos, pues en la imagen 3 que se ve aquí, los cometas pues están formados por diferentes núcleos más o menos pues pegados entre ellos. La versión 2 no deja de ser una versión con como la 1, pero con un núcleo más diferenciado, más sólido, un bloque interior más duro. No está claro, Todo esto son hipótesis, pero no... Es un poco lo que os contaba. No hemos ido a un cometa, lo hemos cortado por la mitad y hemos visto cómo está hecho. Todo y que hemos enviado unas cuantas sondas y cada sonda que va a un cometa pues nos descubre que es un poco distinto a la anterior. Pero empezamos a tener algo más claro cómo son. Pero esto no dejan de ser hipótesis para explicar un poco el comportamiento que veremos más adelante. Bueno, como habéis visto, la anterior imagen había unos núcleos metidos ahí dentro. Pues estos núcleos a veces, estos conglomerados, se rompen. Se rompen porque los cometas no dejan de ser una bola de nieve sucia, que le llamamos, y pues como todos sabéis, la nieve, por compactada que sea, no es una cosa dura o rígida como una roca o como el metal. Y entonces a la que pues la radiación y el viento solar pues los achucha y los calienta, pues se pueden fragmentar. En la imagen de la izquierda veis el cometa 51P, que tuve la suerte no de descubrir cómo se rompía, pero sí de poder confirmar el descubrimiento de un amigo mío de Vegas, Pepe Manteca, que fue el que descubrió la rotura de este cometa, el 51P. Normalmente cuando alguien descubre algo en astronomía hace falta que otro observatorio independiente confirme o verifique pues, que obtiene el mismo resultado que el descubridor para que aquello sea más fácil y rápidamente reconocible. El de la derecha es otro cometa, el 73P. Este cometa fue un cometa espectacular. Espectacular porque se rompió en tantos pedazos que fue, bueno, incontables prácticamente. A cada pedazo de un cometa se le pone una letra. Aquí veis ese 73PB. En este caso, como se partió en más de 28 trozos, fue la primera vez que se gastaron todas las letras del abecedario y se tuvo que poner 2 letras para todos los pedazos. Pero en la imagen un poco más a la derecha, que es de falso color, veis el mismo cometa 73P, que ya era un pedazo, rompiéndose en múltiples pedazos, con lo cual un pedazo del cometa se rompía en más pedazos. Fue una temporada increíble porque se distanciaron tanto estos pedazos que cuando los pedazos principales pasaban por el cénit, por la vertical, los pedazos más retrasados salían a ras de horizonte. O sea, te pasabas la noche intentando observar todos los pedazos más o menos brillantes. Habían algunos que eran realmente difíciles de observar, pero sí que había una veintena más o menos asequibles y durante aquella época pues nos pasábamos noches seguidas observando solamente los pedazos de este cometa, haciéndole mediciones de posición para ver cómo iban evolucionando estos pedazos y cómo se iban separando, calculando las órbitas de los distintos pedazos. ¡Buah! Fue una temporada apasionante. Aquí vemos otros cometas rotos, el 2004 V5 y el 2005 A1. El 2004 V5, si no recuerdo mal, este cometa cuando se descubrió, ya se descubrió roto. Se descubrió como habían 2 núcleos que iban orbitando prácticamente la misma órbita, uno detrás de otro, por lo tanto no cabía demasiada duda de que eran el mismo objeto que se había partido. Y el de la derecha no, el de la derecha se descubrió como único y unos colegas de Murcia descubrieron cómo se iba separando
con el paso de los días apareció el pedacito B que se separó del núcleo principal. No duró mucho, pero este cometa, pues sí, esta rotura se descubrió también aquí en España. Es poco conocido, bueno, por los que son fuera del mundillo de la astronomía, incluso por mucha gente de la astronomía, pero en España hay un grupo observador de cometas, sobre todo de cometas más que de asteroides. También hay grupos de asteroides, pero el grupo de observador de cometas pues quizá genera entre 1/3 y 1/4 parte de todas las medidas mundiales de fotometría y astrometría de cometas. Generamos muchísima información de cometas, hay muchísima afición. Bueno, luego hay cometas que desaparecen. Este caso fue el cometa 2004 S1. Veis la imagen de la izquierda que se ve un borroncito, pero es que en la imagen de la derecha, en negativo, se ve con unas flechas que yo intento marcar algo que apenas... Esto de cometas en Orbus se ha colado ahí. Sí, esto no es. Que apenas se vislumbra. Entonces yo este cometa veía que se desmoronaba, que desaparecía, no tenía claro... Va con retraso, veo. Igual creo que todavía no. Tú no te preocupes vale, de esto. Vale. Tú tira por ahí. Pues en la imagen de la derecha se ve un borrón que prácticamente no se aprecia lo que hay. Yo no me atreví a enviar medidas al MPC, porque al MPC os recuerdo que enviamos medidas de posición, pero nunca las imágenes. Y al cabo de pocos días recibí un correo del doctor Secanina, un astrofísico especializado en cometas que ya debe ser muy mayor. 90 años. 90 años tiene, en aquella época pues habrán pasado pues casi 15 años menos. Me escribió diciendo, vemos que usted ha medido, es la última persona que parece que ha medido este cometa. Dice, ¿no lo pudo observar tal día y tal otro? Digo, sí que lo observé, pero no he sido capaz de medir nada, porque lo veo muy difuso. Y me dijo, no importa, nos interesa que nos envíe las imágenes, porque me hizo saber que ellos estaban siguiendo este cometa con telescopios profesionales enormes, le veían todo tipo de detalles y estructuras en estas roturas, pero que estos 2 días que yo había estado observando, ellos tenían nublado y no pudieron observar. Por lo tanto, mis imágenes eran las últimas que habían del cadáver del cometa. Y bueno, es de estas cosas que como aficionado te hace mucha ilusión que te escriba un mandamás prácticamente del mundo cometario. Y no solo eso, sino que le envías las imágenes y al cabo de unos meses recibí pues todo un estudio en papel a mi correo antiguo que dice mi hijo, o sea, mi correo postal, no por internet, pues con todo el trabajo donde habían sus observaciones y tal, y que yo salía citado con mis burdas imágenes al lado de las maravillosas imágenes que ellos hacían. Claro, como aficionado es una cosa que te hace especial gracia, que te tengan en cuenta para un trabajo, pues eso, profesional. Un pequeño inciso. En la anterior habían unas isófotas. Nacho te pregunta con qué programa, con qué software las haces. Las isófotas las hago con el programa Astroar. Si alguien se pone en contacto conmigo, le explicaré en detalle cómo se hace. Se aplica una paleta de color falsa y luego se aplican estas isofotas. Hay otro programa gratuito que lo hace, que se llama, que está en Linux, lo tengo aquí, a ver si os sé decir, es que soy malo para los nombres, a ver si se llama, ahora no me saldrá. No me sale el nombre. Ya me saldrá. Sí, al final lo buscaremos. Hay un programa que está en Linux y está en Windows también, que permite hacerlo. Aunque yo recomiendo Astroar por la vistosidad. El otro también es el programa, sí, se llama DS9. DS9. Es el programa típico para analizar imágenes profesionales. Pero el Astroar quizás es un poco más agradecido de usar, aunque el otro es perfectamente válido también para hacerlo. Cometas en Orbust. Bueno, este es un caso único, casi espectacular. Orbust es simplemente un estallido de brillo, pero el caso que veis esta imagen fue descubierta por Juan Antonio Enríquez Santana. El cometa 17P pegó el mayor estallido que ha pegado un cometa nunca en la historia. Era un cometa que pues días antes estaba en magnitud 16-17
y de golpe y porrazo pues quemaban las imágenes y nos salían cálculos de magnitud 2. Es un cometa que empezó a subir de tamaño, fue espectacular. Lo más chocante, lo más triste, se hicieron más eco. Hombre, aquí se hizo eco un poco la prensa, pero estoy convencido de que la mayoría de los colegas, incluso aficionados a la astronomía que les habléis, dirán, que hubo un descubrimiento de un cometa que explotó y este descubrimiento fue español. Ni lo saben. Se hizo más eco la prensa de fuera y casi más interés que aquí en España. Bien. El cometa se hizo inmenso. Aquí veremos una imagen del antes y el después. Una es del mes de agosto y la otra es del mes de octubre. En una la exposición era de 1000 segundos y se veía un borroncito, y en la otra es una exposición de solo 2 segundos y ya sale quemado. Y pongo magnitud 2,7 aproximadamente, porque es que realmente seguramente era más brillante, pero es que se saturaba. O sea, y lo mínimo que le pude tirar esa noche fue 2 segundos. Un escándalo. Esto sucedió también un día de cada día. Me llama un amigo a las 2 o las 3 de la noche, Gustavo Müller, no el descubridor, sino un amigo del descubridor, que me tenía más confianza, y me dice, Ramón, ¿tú qué sabes de esto? A ver, ¿qué opinas? Veo la imagen, bueno, me dicen, se despertó mi mujer porque yo estaba groggy, le digo, mira, entra por internet, yo mientras me despejo, subo el telescopio para ver si puedo confirmar algo y a ver qué te van contando. Y a medida que van contando, yo tiro una imagen y me sale este topo y pensé, bueno, eran relativamente novatos, sobre todo el descubridor, y pensé, típico error de novato, está fotografiando una estrella y justo el cometa está pasando por delante. Y me dijeron, no, Ramón, eso ya lo hemos pensado, pero espera más tiempo y dale y haz más imágenes. Hago más imágenes y veo cómo la estrella se mueve. Obviamente la estrella no se podía mover, se trataba del cometa. Me quedé patidifuso porque no había visto nunca algo parecido. Un cometa que apenas costaba 1000 segundos de exposición para intentar ver algo, a que en pocas noches, en 2 segundos, salía quemado. Jamás nos habíamos encontrado con algo parecido. Esta es una imagen de Kiko, José Francisco Hernández, donde se compara el cometa, se ve un poco rosáceo, un poco demasiado, pero bueno, al lado de la espectacular, esto creo que es la California, la nebulosa. Tenéis que pensar que el cometa se hizo tan grande, creció tanto de tamaño, que se hizo más grande literalmente que el Sol. No estoy hablando que tuviera el tamaño angular del Sol, no, tenía el tamaño real del Sol. Es decir, su coma era mayor que el diámetro solar, lo cual no deja de sorprender lo etéreo que tiene que ser el polvo que forma la coma de un cometa, porque si un cometa tiene un escaso núcleo de, no sé en este caso, 10, 15, 20, los más grandes 50 kilómetros por ahí, para que todo ese polvo sea capaz de llenar el espacio de un tamaño mayor que el solar y que se vea, como veis el polvo no deja de ser algo muy tenue porque las estrellas de fondo se ven a través del cometa, con lo cual está claro que no es algo muy compacto porque si no sería imposible, pero llama la atención cómo creció la coma del cometa para ser un objeto, a pesar de ser un objeto tan grande. Ya digo, no tan grande angularmente, como lo teníamos más cerca, era más grande que el Sol, pero es que el tamaño fue mayor que el Sol real, no angular. Luego tenemos cometas imprevisibles, como el 29P. Este cometa le tenemos especial cariño porque es un cometa que tiene una órbita como Júpiter, orbita a la distancia de Júpiter, una órbita bastante circular, apenas se acerca y se aleja del Sol, lo hace un poquito, pero su órbita es muy circular. La diferencia entre estar en el perihelio y estar en el afelio es minúscula. Y en cambio, pasa de la magnitud 16-17 a la magnitud 11. Y lo hace cuando le da la gana, sin previo aviso y sin motivo aparente. Hay algunas hipótesis. Una de ellas es que los cometas están formados por una especie de cebolla. Bueno, este cometa nuestro grupo le ha seguido hasta la saciedad y lo sigue siguiendo.
Tanto es así que no hace mucho alguien me comentó que durante algunos años, pues algunos de nosotros fuimos los observadores que más medidas habían enviado al mundo de este cometa. Porque es que a la mínima oportunidad intentamos observarlo para ver lo que está haciendo. Típicamente este cometa es débil. Cuando tiene un estallido parece una estrella, un poco como la imagen anterior del Holmes, del 17P, y a la que han pasado unos días, 5 o 7 días, una semana, no mucho más, empieza a mostrar esta especie de abanico alrededor. Esta especie de, pues sí, como Sí, una ensaimada, le llamamos, un abanico alrededor del núcleo. Que es claro y evidente que es algo que ha salido este polvo emanado del interior del núcleo. Es como un Holmes, pero en pequeñito. Esto lo conocíamos muy bien, por lo tanto, cuando el cometa anterior, el 17P, pegó ese gran estallido, dijimos, pues es lo mismo que le pasa al 29P, solo que una escala muchísimo mayor. Y lo que aquí no deja de ser una coma de pocos minutitos o segundos de arco, en el otro fue una coma inmensa y una subida de brillo muchísimo más espectacular que lo que sube este cometa. Luego tenemos otro tipo de objetos. Me interesa, pues eso, que es con la idea de que las cosas no son a veces fácilmente clasificables. Asteroides que en realidad son cometas. Pues existe el asteroide 2004 TU12 y resulta que cuando este asteroide, en una de las ocasiones que pasó por el perihelio, va y resulta que le sale esta especie de coma, de cola súper fina, y que duró unas semanas, como si el asteroide se hubiera tirado un pedo de volátiles y el viento solar los hubiera peinado. De nuevo, fijaros que la cola va en dirección este-oeste, y en cambio el cometa, en este caso, fijaros que se mueve en la dirección de los trazos estelares, es decir, casi norte-sur. De nuevo, para que entendáis que la cola no es algo que el cometa deja tras sí, sino es algo que peina el viento solar. En esta imagen es muy clara, porque la cola va prácticamente horizontal, un poco inclinada hacia abajo, y en cambio el asteroide o cometa, porque de hecho ahora tiene la P de cometa y es el cometa 162P, periódico, pues sube prácticamente en vertical. Este fue un caso bastante espectacular de un asteroide clasificado durante unos cuantos años como asteroide, pues pasa a ser un cometa. Ahora falta ver, cuando vuelva a pasar por el perihelio, si vuelve a tener cola, porque la cola desapareció. Pero es posible, no sé cuándo tiene que volver, habría que mirarlo, francamente, a ver qué órbita tiene y estar atentos para cuando vuelva, a ver si le volvemos a detectar la cola. Aquí un caso casi contrario, cometas que en realidad son asteroides. Este objeto fue catalogado como cometa periódico 2010 A2. Yo cuando lo fotografié, la imagen no es que sea muy buena, pero es lo máximo que pude lograr. Me sorprendió mucho no ser capaz de medir un núcleo, sino ver una cosa difusa y alargada. Luego resultó que el telescopio espacial le hizo imágenes como Dios manda, no como las nuestras, y mostró cómo esto era un escombro, seguramente el fruto de colisión de dos asteroides. Aunque parece muy probable que dos asteroides puedan chocar, porque nos imaginamos imágenes de las películas como La Guerra de las Galaxias, la cruda realidad es que es muy difícil y muy improbable, pero alguna vez debe suceder. Pero es muy improbable. Pero en este caso parece que fue así, que fue el choque de dos asteroides, y en las imágenes del Hubble incluso se ve como una forma de aspa de los escombros, y bueno, y entre el viento solar y la trayectoria, pues al final quedó una cosa que recuerda a un cometa, pero no deja de ser los escombros de un asteroide. Bien, esto de nuevo es para lo mismo. Esto no es ningún cometa, sí es un asteroide, es la luna, una de las lunas de Marte, que se llama Deimos. Pero vamos, las dos lunas de Marte, la que en la fotografía de la derecha se ven realizadas por alguna sonda, porque desde luego con mi telescopio no salen imágenes así, pues al verlo está clarísimo que son asteroides
que habrá capturado Marte por estar cerca del cinturón principal. La imagen de la izquierda, si es mía, se ve un Marte muy quemado con esta especie de, tiene un nombre, blooming, de saturación de la imagen, y ampliado en detalle se ve una manchita ridícula, que es, pues eso, es Deimos, con exposición de 1 segundo. Si no tuviéramos Marte que brilla tanto, Phobos y Deimos sería fácil de fotografiar con cualquier telescopio. El principal problema es que Marte es tan brillante que nos satura y nos impide verlos. Pero si no, Phobos y Deimos se hubieran descubierto mucho antes. Lo que pasa es que no es fácil apartar el brillo de Marte que nos tapa Deimos. Y Phobos también. Phobos todavía está más cerca y se debe poder fotografiar, pero es más difícil. Plutón. Planetas que en realidad son asteroides. Es de nuevo que las cosas no son blancas ni negras, aunque Plutón está claro para mí que es un asteroide. Fijaros todos los años que estuvo pues eso, en los libros de texto como planeta. Y de nuevo recuerdo que es un asteroide con este número, 134340. Nada de planeta enano, sí, bueno, a medias planeta enano, pero desde luego no planeta. Asteroide, 134340. Con un bonito nombre, pero con un número cualquiera, porque no les dio la gana. Se les avisó a tiempo. En fin. Bueno. Transneptunianos y centauros, o megamix de cometas y asteroides. Aquí tenemos el 2003 V313, que es Eris. Eride, pero es Eris. ¿Por qué he puesto Eride? Porque un amigo y gran astrónomo profesional es partidario, y creo que tiene toda la razón, de usar el mínimo de anglicismos posible. Y por lo tanto, existe el nombre correcto, que no es Eris, es Eride. No sabía. Y el de la derecha es Sedna, que es aquel objeto que os dije que es prácticamente un bicho raro que se aleja casi hasta medio camino no, pero muy lejos de las órbitas de los cometas. Por cierto, la persona, el profesional que recomienda usar el mínimo de anglicismos es David Galadí. David Galadí. Y como yo le respeto muchísimo, pues aunque tengo excesiva tendencia a hablar de darks, flats, habría que hablar de tomas oscuras, tomas planas, y en lugar de Eris, Eride. A ver si... Que esto lo diga un catalán es chocante, pero es que a veces los castellanos o los españoles despreciamos nuestro idioma con demasiada facilidad. Y nos vamos a anglicismos cuando podríamos usar palabras perfectamente castellanas para lo mismo. No sé, quizá siempre creemos que los de fuera hacen mejor las cosas que nosotros. Nos hemos de reivindicar un poco también. Otro ejemplo, transneptunianos y centauros, megamix de asteroides y cometas. De nuevo, este ejemplo ya había salido. Es el... ¿cómo se llama este chisme? Es el 146P, si no recuerdo mal, pero es también el asteroide Chirón. Chirón se llama, 60558. En la imagen se ve un poco de coma, como digo, era catalogado como asteroide y luego cuando se vio que tenía coma, pues lo catalogaron también como cometa. Pero guarda todavía las dos nomenclaturas. Bueno, y este es un caso inédito. Cometas interestelares. 2I, Borisov, C 2019 Q4. Bueno, se descubre el cometa C 2019 Q4 y a la que nos damos cuenta, calculamos su órbita, pues nos sale que su excentricidad es enorme. Tan enorme que es imposible que se haya originado en la nube de Oort. Viene de fuera del sistema solar. Y fue el segundo objeto que se detectó que viene de fuera del sistema solar. De hecho, existe un 1I, que es el Unamunna, pero ese se cree que es un asteroide porque no se le ha visto actividad cometaria. Todo y que con el paso del tiempo el otro objeto se ha visto que se acelera a medida que se marcha, lo cual no cuadra. Se ha incluso llegado a decir que si es una nave interestelar o si es una vela solar, en fin, no queda claro. Este no hay duda, es un cometa, pero lo que sí es claro
es que no es un cometa de nuestro sistema solar, es un cometa exterior al sistema solar, el primero que se descubre. Y esperemos que con el tiempo no sea el único. Por lo que vemos, al menos por el aspecto, no parece que difiera mucho de los cometas de nuestro sistema solar, pero es un caso inédito. El MPC inauguró una nueva categoría que son los objetos I de interestelares, y solo existe el 1I y el 2I. El 1I es un asteroide y el 2I es un cometa, el Borisov. Intenté observar el 1I, pero es un objeto demasiado débil, por los pelos, pero demasiado débil para lo que yo puedo hacer. Yo puedo rascar la magnitud 21 con suerte, pero es que ese objeto era incluso más débil. Este cometa no era brillante, aquí sale magnitud 17, pero bueno, ya es algo muchísimo más asequible. Incluso en tomas largas como esta se le aprecia un poco de cola, no demasiada, pero algo se aprecia. Están haciendo preguntas, me las guardo y al final las contestamos mejor, ¿no? Intentamos, sí. Bien. Uy, este tema me apasiona. Intentaré ir rápido. Cometas visitados por sondas. También es poco conocido, pero existió la misión Deep Impact, como la película, pero sin Bruce Willis, que era una misión que intentó hacer chocar, lo logró, hacer chocar una sonda del tamaño de una lavadora con el cometa 9P, Tempel 1. Bien. Y aquí sucede una de las cosas que más me ha emocionado como aficionado. Para aquella época yo sabía que este cometa iba a ser, pues eso, el candidato a esta misión. Como lo sabía, lo observaba día sí, día también. Y noche tras noche, un grupo de observadores españoles, entre ellos yo, pues lo observábamos hasta por aburrimiento. Bueno, y recibo un correo de la NASA, concretamente del director de navegación de la sonda, diciéndome más o menos lo siguiente. Obviamente en inglés, mi inglés es fatal, lo puse en un traductor, entonces no voy a decir exactamente en inglés lo que decía, pero básicamente venía a decir, hemos visto que usted y varios colegas más españoles son las personas en el mundo que más han observado este cometa y nos gustaría que siguieran haciéndolo, porque contra lo que se dice de que tenemos una gran facilidad de impactar con él, nos da miedo no podernos fiar de lo que ven las cámaras de la sonda y tener que ir a ciegas sobre la posición teórica del cometa. Por lo tanto, necesitamos que calculen, hagan la mejor astrometría de la que sean capaces para que podamos saber la posición teórica del cometa por si no nos podemos fiar de lo que vemos. Todo parecía un poco chocante en el sentido, ¿cómo no se van a fiar de lo que ven? Y luego la explicación que daban era la siguiente. En la sonda que visitó el cometa Halley, que no chocó con el cometa Halley y no era esa su pretensión, sino era fotografiar lo más cerca posible el núcleo del cometa Halley, la sonda Giotto. La sonda Giotto hizo unas fotos magníficas del cometa Halley, pero las fotos más cercanas del núcleo no las hizo. Hizo unas fotos más cercanas de la cola, porque el cometa Halley tenía la peculiaridad de que brillaba más la cola que el núcleo. Y como la sonda iba guiada por lo más brillante, se fue en su aproximación máxima, se fue hacia la cola y se perdió, pues eso, la máxima acercación al núcleo. En este caso, no se trataba de hacer solo fotos, sino que se trataba de impactar con el cometa para ver cómo reaccionaba el cometa frente al impacto. Por lo tanto, y si resultaba que la parte más brillante era la cola, no se podía permitir el lujo de fiarse solamente de lo que veían. Por suerte, este cometa no era ni mucho menos tan activo como el Halley y la parte que más brillaba fue el núcleo, no la cola. La misión fue un éxito, impactaron, hubo algún fallo, como que estaban tan pendientes del impacto que se ve que a la foto posterior del cráter alguien se olvidó prácticamente de hacerla. Y
hubo cosas inesperadas, como se pensaba que este cometa estaría muchísimo más brillante, se especulaba que estaría más brillante un día, que estaría más brillante meses, incluso se habló de que estaría mucho más activo durante 10 años. La cruda realidad es que el cometa prácticamente ni se enteró. Tuvo un repentino subida de brillo que duró escasos segundos y el cometa prácticamente volvió a la normalidad. Fue una cosa muy, muy extraña, muy extraña. El director de la misión nos envió un diploma a todos los que colaboramos, fue una de esas cosas chulas que te pasan. Creo que la imagen de la izquierda es el diploma. Sí, sí. Y no solo eso, sino que nos hizo saber, para frustración nuestra, que nos envió todo un dibujito. Si se hubieran fiado de la posición que salía calculada gracias a las observaciones de todos los que colaboramos, no hubieran impactado. Hubieran rozado el asteroide, pero no lo hubieran dado. Perdón, el cometa, pero no lo hubieran dado. Es decir, la posición que salió calculada gracias a todas nuestras observaciones estaba a escasos metros de la superficie del cometa, pero no en el interior. ¿Esto a qué es debido? Pues probablemente, entre otras cosas, hay que pensar en la dificultad de un objeto que mide escasos kilómetros, calcularle su centro de masas con un objeto que brilla y que la parte más brillante, o no la parte más brillante que era el núcleo, pero sí una buena parte brillante es la cola, que es casi tan brillante como el núcleo y hace que pues simplemente el fotocentro, que es lo que nosotros consideramos que es el centro del cometa, quede fuera del cometa. Pero es algo que escapa a lo que nuestra precisión puede hacer. Otro caso, este fue muy espectacular. No tanto por nuestra colaboración, aquí también colaboró muchísima gente, sobre todo española, pero no tanto en la misión en sí, que no les hacíamos falta para nada, sino en el análisis previo, porque este cometa lo seguimos cuando se lanzó la sonda hacia el cometa de nombre impronunciable, Churyumov-Gerasimenko, 67P. Cuando se envió esta misión, el cometa volvió ya en 2 ocasiones. Me parece que hasta la sonda Rosetta tardó, creo que 10 años prácticamente en alcanzar la suficiente velocidad para poder, no solo, aquí no se trataba de impactar con el cometa, sino de alcanzar la suficiente velocidad para poder seguir el cometa durante todo el acercamiento al Sol. Entonces, nosotros estuvimos siguiendo el cometa para que al menos tuvieran cuanta más información fotométrica, no tanto de posición, que no hacía tanta falta, como fotométrica del cometa, antes de que la sonda fuera capaz de llegar y seguirlo. Fue una misión espectacular. 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 Las imágenes se pueden buscar por internet y realmente hay un antes y un después en la comprensión de los cometas de la misión Rosetta. Esta misión era europea. Ya para terminar, y esto lo haré muy rápido porque no creo tampoco sea la parte más interesante. Astrometría y fotometría. Es básicamente explicaros en 2 pinceladas un poco por qué hago esto y por qué observo cometas. La astrometría consiste en conocer la posición de un astro en un momento determinado con la mejor precisión posible. Estos datos los enviamos al Minor Planet Center, que son los encargados de recogerlos, y con los datos que enviamos ellos calculan la órbita. Con la órbita que ellos calculan nosotros sabemos dónde hemos de apuntar, o sea, nos retroalimentamos. ¿Por qué hacer astrometría? Pues porque, aunque parezca mentira, aunque somos muchos los que nos dedicamos a esto y tal, cuando calculas la órbita, esto es una imagen del programa Astrométrica, los cuadraditos verdes son las estrellas que el programa ha sido capaz de reconocer con el catálogo, por lo tanto sabe su ascensión recta y su declinación, y por consecuencia, una CCD no deja de ser como un papel milimetrado, puede extrapolar las coordenadas a cualquier píxel de la CCD. ¿Veis que hay un cuadradito que marca, aquí creo que es el 11, no lo veo bien, el 111P, no estoy seguro, que marca, hay un cuadradito que marca la posición del cometa y hay otro cuadradito al lado, que está justo al lado, pero que no hay ningún cometa en el interior. Bien, por aquella época yo me dedicaba a calcular órbita de cometas y veía que mis resultados no eran idénticos a los que obtenía el MBC. Por lo tanto, lo primero que pensé es,
está claro, si mis resultados no son idénticos es que hago algo mal. No sabía, suponía que el que hacía algo mal era yo, hasta que se me ocurrió la manera de comprobarlo. Digo, bueno, voy a poner mis cálculos dentro del programa Astrométrica, el programa Astrométrica con mis cálculos dibujará un cuadradito. Si mi cuadradito cae encima del cometa es que lo hago bien, si cae fuera es que lo hago mal. Ostras, pues resulta que mis cálculos coincidían con el cometa mejor que los del MPC. Digo, no puede ser. Si me preguntáis, Ramón, ¿sabes calcular órbitas? No, yo no sé calcular órbitas. Sé hacer ir un programa que calcula órbitas. La única cosa es que yo juego con ventaja, porque yo metía en mis cálculos orbitales las últimas observaciones que había realizado en los últimos días, mientras que el MPC tiene que recoger las observaciones de todo el mundo y tarda un tiempo en hacerlo. De manera que yo jugaba con las observaciones de todo el mundo, más las mías frescas, con lo cual no dejaba de jugar con cierta ventaja. Jugando con esa ventaja lograba pues, que mis órbitas fueran momentáneamente mejores. Obviamente la MPC a la que recibía mis datos y los demás era mejor, pero para que nos hagamos una idea, con los datos disponibles en ese momento, mis soluciones orbitales pues eran más fieles. Aquí hay otro ejemplo todavía más claro. Aquí es el cometa, se ve mejor, el 37P. De nuevo, la órbita que pone Fintorp es calculada precisamente con este programa, calculada por mí, y la órbita que pone Forbes pues es la del MPC. Fijaros que está bastante fuera de donde estaba realmente el cometa. Esto me sirvió para ver que el programa servía y que las órbitas que yo calculaba eran dignas. No voy a decir mejores que el MPC porque jugaban con ventaja, pero al menos eran dignas, servían para encontrar los cometas. Aquí otro ejemplo, todavía un cometa más débil. De nuevo pasa lo mismo. La órbita con Findor, fijaros que tiene un error de 0,000 y la órbita que pone Linear, la que ha calculado el MPC, pues tiene un error de 0,2 segundos de arco por un lado y 0,4 segundos de arco por el otro. De nuevo, no hay más mérito que el contar con observaciones propias que el MPC todavía no ha tenido tiempo de analizar. Aunque yo se las enviaba, ellos no calculan la órbita hasta pasados unos días. Ese era el mérito. O sea, no estoy diciendo que yo hago mejor las cosas que el MPC. Solo digo que jugando con datos más frescos, uno puede llegar a competir, ni que sea por horas, con los datos que luego tendrá el MPC. Fotometría. Bueno, aquí está. Técnica observacional o conjunto de ellas orientada a la medida del brillo aparente y el color de los cuerpos. La fotometría astronómica se aplica en particular al brillo y color de los objetos celestes. Bueno, me enrollo más, no hace falta leerlo. Todos tenéis bastante claro lo que es la fotometría. El único problema es que los cometas, al no ser un objeto puntual, es difícil. Lo primero que cuando formamos el grupo de observadores de cometas, lo primero con lo que nos chocamos fue en que no encontrábamos una manera clara de medir los cometas. Porque resulta que si uno cogía un box fotométrico, una caja fotométrica, caja en lugar de box, utilicemos palabras castellanas, una caja fotométrica de un tamaño concreto de 10 segundos de arco, obtenía un brillo. Si lo cogía de 60 segundos de arco, tenía un brillo más brillante, porque los cometas no dejan de ser algo difuso. Entonces decíamos, pues, ¿qué hay que coger? La escuela italiana decía algo así como, pues hay que coger un diámetro que corresponda a 20.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros, había varias hipótesis, y este podría ser un estándar. Dices, vale, está bien, pero eso hay que calcular. Sí, era una manera de trabajar también. Bueno, nosotros decidimos hacer un estándar que le llamamos multibox, pero todavía lo usamos, que era, ya que podemos hacer medidas, pues vamos a hacer todas las que nos parezcan razonables. Y medimos los cometas con un box de 10 segundos, de 20, de 30, de 40, de 50 y de 60. Y esto lo tabulamos. Bien, estoy convencido de que si el mundo fuera anglosajón, si el mundo fuera hispano en lugar de mandado por los americanos, este sería el método para hacer la fotometría de cometas que se hubiera impuesto en el mundo. No voy a decir que es el impuesto, pero voy a decir que es el más usado, porque como nuestro grupo es el grupo internacional, porque también hay gente de fuera, la mayoría son españoles, pero cada vez hay más gente de fuera, que lo usa y somos pues los más trabajadores, pues puedo decir que es el método más usado internacionalmente para medir cometas, al menos entre los aficionados.
En la parte de abajo hay una cosa que se llama AFRO, no voy a entrar en detalle, pero que es un método propuesto por Michael Ahearn, uno de los responsables de la misión Deep Impact, que es el cálculo del AFRO. Muy por encima voy a citar que el AFRO vendría a ser la cantidad de polvo que se acumularía en una probeta de unos 10.000 kilómetros de radio desde la Tierra hasta el cometa. Este polvo tendría una altura que se mide en centímetros. Bueno, dicho así, suena a chino, la verdad. Pero no deja de ser un número que nos habla de lo vigoroso, de lo polvoriento, de lo activo que está un cometa. Más que el valor de AFRO en sí, que son unos números muy grandes, como 7.550 centímetros, se suele usar el logaritmo de este valor. Y aquí es donde entra algo que yo propuse en su día con más o menos éxito, no mucho éxito, pero algunos lo usamos, que es hablar de la categoría de los cometas. Entonces, si un cometa tiene un logaritmo de AFRO de 3, pues le decimos que es un cometa de categoría 3. Si no llega a 2, decimos que es de 2 o de 1, de 4 o de 5. Los mayores son de 5 o de 6. Por aquí no. Creo que el Hale-Bopp igual fue 7. Bueno, un poco como los huracanes. Cuanto el número mayor, pues más vigoroso es un huracán, pues más vigoroso es un cometa. Y con esto creo que ya os he dado bastante la paliza. Creo que sí, que era pues eso, comentar el libro. Nada, es un libro, no sé, os lo dirá. Recordaros que, bueno, los que habéis cogido un poco después la charla, Jordi de Marcombo, bueno, ha explicado un poco lo que eran los libros de Astro Marcombo y nos ha dicho que hasta el 6 de noviembre, es decir, toda esta semana, quien quiera comprar alguno de los libros de la colección tendrá un 5% de descuento y el envío gratuito a toda España, a toda la península, creo. Y tenéis que poner en el código de descuento AAM 2020. Este libro no es un libro sesudo, es un libro que podríamos decir que es más un manual. Es un manual de cómo usar astrométrica y focas para hacer astrometría y fotometría de cometas y asteroides. Salen los asteroides, pero está más pensado para cometas. Pero bueno, si haces fotometría y astrometría de cometas, podrás hacerla de asteroides. Pero está un pelín más encaminado a cometas, por eso salen primero. Pero ya digo, no se trata de... Obviamente explica lo que es un cometa, explica lo que es un asteroide, hay una parte más teórica, pero va muy de cara a barraca con el libro ser capaces de hacer nuestras propias imágenes y medirlas y aprender a medirlas. Es más un manual que un libro sesudo de cometas y asteroides. Muy baratito. Algunas preguntas que nos habéis hecho. Jesús preguntaba sobre el grupo, si había algún grupo de cometas. A ver, yo por ejemplo estoy con el doctor Mark Kitcher en el grupo observadores-cometas.com. Si entras aquí en esta página web, verás, bueno, todos los trabajos que hacemos en este grupo. Recopilamos todos los datos en un grupo que tenemos de Yahoo Groups, que ahora tendremos que pasar porque se ve que Yahoo Groups deja de tener los grupos estos. También tenemos un grupo en Slack, un grupo de WhatsApp por si hay algún cometa que estalla, nos avisamos unos a otros, etcétera. Y bueno, si quieres formar parte, bienvenido serías, nos envías un correo y te daríamos de alta en el grupo para, bueno, para lo que quieras. También hay otro grupo que se llama Cometas OBS y gran parte de la gente está en un grupo y en el otro. Dices, ¿por qué no se fusionan los grupos? Es una vieja historia que tardaríamos más que la conferencia. Pero en realidad existen dos grupos donde el 90% de la gente está en los dos. Lo digo porque no se extraña encontrar Cometas OBS o observadores de cometas. Es prácticamente, vamos, luego hay una pregunta muy interesante también que dice, ¿podría la Tierra capturar un asteroide en su órbita? De Javier Pérez. Sí, de hecho podría y lo ha hecho, efectivamente. Ahora tenemos un asteroide por aquí orbitando, no sé si ya se ha ido o ya lo hemos expulsado. Lo que pasa es que en este caso puede que más que un asteroide sea una etapa de un cohete de los que fue la Luna o parecido. No sé si es de alguna de las misiones Apolo. Este último no lo recuerdo, pero existió uno
que la órbita que la gravedad de la Tierra desvió. Lo tengo fotografiado como asteroide y luego este sí que se pudo verificar que era una etapa del Apolo 12, si no recuerdo mal. O sea, la primera etapa o la segunda etapa del Apolo 12. Y en este caso parece también que fue algo parecido. Pero vamos, podría también capturar un asteroide pequeño. No es fácil, tienen que darse ciertas circunstancias, pero sí, es posible. Francisco nos dice que él también obtuvo imágenes del cometa Holmes, de un tamaño increíble, y que se pregunta por qué no tenía cola ni polvo, ni de polvo Sí. ni de la otra. ¿Conoces alguna explicación? Sí tenía. Lo que pasa es que era muy difícil de capturar. Solo recuerdo 1 o 2 aficionados, un auténtico profesional, que me parece que era Vicente Peris, presentó una imagen donde se veía, lástima no la tengo aquí, una imagen donde se veía toda la coma gigante y dentro de la coma gigante se veía una cola que iba hacia atrás y con estructura. Y sí, lo que pasa es que era enorme, tenías que tener cielos muy buenos y una capacidad de procesamiento claro, de quedaba imágenes. cubierto por todo Sí, el pero polvo. incluso por la parte exterior también lo tuvo. Lo que pasa es que el tamaño era muy desproporcionado y se perdía con el fondo de imagen, pero la tuvo. Ramón pregunta, dice, parece que todos los asteroides, si desarrollan cola, se convierten en cometas. Sí. Básicamente, básicamente no hay una clara distinción entre cometa y asteroide más que un asteroide es un objeto rocoso que se le supone que no tiene volátiles, porque si tiene volátiles y desarrolla cola, ya pasa a ser considerado cometa. Por lo tanto, todo y que hay algunos asteroides del cinturón principal que se les ha detectado ciertos volátiles y cierta coma, y creo que no está claro si los acaban nombrando por cometas, pero esa es un poco la idea. O sea, la gran distinción es tener volátiles o no tenerlos. Jesús nos pregunta si hemos notado diferencia entre el MIDE de antes y el GPS de ahora. Bien, vamos a ver. La diferencia está en, digamos, si actualmente tuviera la misma cámara que tenía antes, que era una ST8, que tenía un chip a bulto de 1 centímetro por 15 milímetros, es decir, 10 milímetros por 15, te diría que prácticamente no habría diferencia. Seguramente te diría que ese telescopio igual da la imagen algo más puntual y también la placa correctora es más transparente, con lo cual igual llego a algo más profundo. No, en eso no veo mucha diferencia. La diferencia estriba en que antes cambié de cámara y mi cámara actual hace 36 milímetros por 36 milímetros. Cuando ponía esa cámara en el telescopio antiguo, más de la mitad de la imagen era espantosa porque, aunque tuvieras el centro de la imagen perfectamente enfocado, más del 50% de la imagen periférica eran absolutos donuts y con coma. Y actualmente, no os voy a decir que está corregido hasta el borde, pero prácticamente la imagen da el pego hasta las esquinas. Es cierto que las esquinas ya no son perfectas, pero no se nota demasiado. También depende de cómo se mueva el espejo, que a veces hay noches y noches, pero digamos que la gran diferencia, desde mi punto de vista, es que si vas a usar un chip grande, necesitas un telescopio del tipo estos ACF o incluso hemos probado los HD de Celestron, que también dan buen resultado. Ahí me gustan algo más el de MIDE, pero vamos, pocas pegas también al de Celestron. Si tienes una CCD pequeña, los antiguos Smith Cassegrain sirven perfectamente. Yo no digo que estos no fueran mejor, pero no sé si valdría la pena la inversión. Con una CCD grande es casi imprescindible. Luego preguntan, ¿qué da mejor resultados? ¿CCD o CMOS o es independiente? No, yo eso lo tengo clarísimo. Igual algún día la CMOS estarán a la misma altura que las CCDs, pero de momento no lo están. Puede que lo estén ya en rendimiento cuántico algunas y para astrometría. Algún día no dudo que para fotometría también alcanzarán ese nivel, pero de momento, hasta donde yo sé, no están al mismo nivel. Pero, a ver, corre gente
por internet que exagera un pelín demasiado las CMOS diciendo que es lo mejor del mercado. No, yo, no quiero entrar allí, pero sí os puedo decir que mi consejo es, ¿tienes una CMOS? Adelante. ¿Tienes una cámara digital? ¿Tienes una webcam? Usa lo que tengas. Una de las cosas que más me sucede es me llama gente diciendo, Ramón, tengo este instrumental. ¿Qué necesito para hacer fotometría de esto, de aquello, de exoplanetas, de lo que sea? Le digo, no, con el equipo que tienes sirve. Oh, pero es que es solo... No, es que la gente a veces busca la excusa de si no tengo una CCD, si no tengo un telescopio enorme, no puedo hacer según qué cosas. No. La mayoría de colegas tienen el equipo adecuado. ¿Hay equipos mejores? Por descontado. Pero con lo que la mayoría de la gente tiene, se puede hacer fotometría perfectamente. Se puede hacer fotometría con una CMOS, se puede hacer fotometría con una cámara digital, se puede hacer un exoplaneta desde el medio de Barcelona con un telescopio relativamente pequeño. Se puede hacer porque yo he hecho la prueba con un amigo. Se puede hacer un exoplaneta poniendo casos extremos, con un telescopio de solo 66 milímetros de diámetro. Sí, la curva no tira para atrás, pero sale. O sea, muchas veces nos autolimitamos nosotros mismos, nos ponemos la excusa de, claro, como no tengo filtros fotométricos no puedo hacer fotometría. Mentira, primero hay que hacer buena fotometría, luego ya le pondrás filtros fotométricos, pero primero aprende a hacer fotometría. Poner un filtro fotométrico, por ejemplo, no es garantía de nada si no has hecho todos los pasos anteriores correctamente. Muchas veces me encuentro colegas y dicen, no, esto está bien porque se ha hecho con filtros fotométricos. Digo, bueno, eso no es ninguna garantía. Tienes que no haber quemado las imágenes, tienes que haberlas calibrado bien con sus tomas claras y sus tomas oscuras, lo he dicho, flats y darks, etcétera. Quiero decir que muchas veces nos autolimitamos y con equipos mucho más sencillos que el que yo tengo actualmente, pues se pueden hacer prácticamente lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Pues creo que las hemos contestado. Creo que he contestado todas las preguntas que había. Hay alguien que tiene un Newton 12 pulgadas y una EQ8, pero no tiene sitio fijo. Tener sitio fijo es una gran ayuda. No es imprescindible, pero claro, tener sitio fijo en un momento lo tienes montado. Yo solo pensar el engorro que es, pues eso, irse al campo. Bueno, claro, tenemos esta ventaja. Nosotros podemos trabajar cada día. Sí. Cada día sacamos el telescopio. Bueno, si no está nublado. Sí. Por contra, los que se van al campo a observar tienen la virtud de que normalmente buscarán un sitio mejor, con un cielo más oscuro. Todo tiene pros y contras. Para mí, de acuerdo, mi cielo es mediocre, pero el pro que tiene poder trabajar casi cada día y la comodidad, para mí no tiene precio. ¿Me gustaría tener un cielo mejor? Desde luego. Ahora, si eso supone sacar mi telescopio y llevármelo al campo, yo ya soy mayor para eso, ¿no? Ya lo era hace años, o sea, no es que sea mayor, pero no, es una cosa que valoro mucho, pero yo no he tenido la fuerza de voluntad para hacerlo. Claro, el MPC, por ejemplo, para darte el número de observatorio y poder enviar tus medidas allí y que, que las tengan en cuenta para las órbitas y todo esto, claro, necesitas tener un sitio fijo, porque es... Sí. Todo y que ahora se puede enviar desde un sitio ambulante y hay un código especial para hacerlo, que antes no. ¿Ves? Pero antes, un código fijo, pues eso. De hecho, el código, la gente dice, es que tengo un código MPC, parece cantidad de prestigioso, pero en realidad no es más que un simple número que te da el MPC, donde él sabe que ese número corresponde a una longitud y una latitud. Lo que te tienen es fichado para cuando tú envías las observaciones, saber desde qué lugar del mundo las has hecho para poder corregirlas, como si estuvieran hechas desde el centro de la Tierra. Como no están hechas desde el centro de la Tierra, ellos tienen que saber desde dónde las has hecho. Por eso te dan un código, no es que te den un... No sé, a veces le damos una importancia fundamental a tener el código de observatorio, no es imprescindible. Tú puedes hacer cosas, de acuerdo, el MPC no te hará ni caso, pero tú puedes observar, calcular órbitas, hacer fotometría sin tener código del MPC. Lo que pasa es que si lo haces, yo recomiendo que la gente se saque un código para que tus datos sirvan a la comunidad científica, pero no es una cosa imprescindible. Aledo nos pregunta qué ha pasado con el 2018 VB. Supongo que este es el que se cae mañana, ¿no? El que tiene un 0,0004% de posibilidades. Sí, pues me he despistado. Pues sí. Me he despistado. ¿Cae mañana? El día 4 creo que era. Me he despistado. Lo seguiré. Bueno, cae. El impacto tendría que ser. Lo que pasa es que como tenía que estar nublado y tal, ya es que ni nos hemos preocupado mucho, la verdad. A ver, este es de esos que tiene un tamaño que, si realmente cayera en una ciudad y tal, pues puede, por los cristales, como pasó con el Chelyabinsk o algo así, puede causar heridos. Pero poco más, poco más.
De todas maneras, es cierto, creo que no era tan probable que chocara como lo que llegaron a decir los medios, pero... Sí, era un o sea, 0,00. sí, no es el caso de los que hemos hablado del 2008 TC3 y tal, que era, vamos, era casi seguro, sino que en este caso los medios lo han dado como probable, pero creo que no tiene números de chocar. No lo sé, habría que averiguarlo. Bueno, creo que con eso es todo. Muchísimas gracias a todos por la atención y por la paciencia de soportar todo el rollo que os he pegado y espero que, bueno, que os haya resultado interesante. Y si alguien quiere meterse en el mundo de los cometas y asteroides, solo tiene que contactar con nosotros. Por llamáis, correo, lo que sea. Sí. Y adelante. Sí, yo siempre doy mi teléfono porque a veces la gente se corta. No, 649 15 23 15. 649 15 23 15. Esto es fácil de apuntar y si alguien realmente está interesado, dice, no hay ni correo ni nada, que me llame por teléfono, no hay problema.